Este video que estás a punto de ver fue grabado durante una transmisión en vivo. Si lo estás viendo al momento que salió, lo más posible es que estemos en directo. Si quieres ver más contenido mío, sígueme en mis otras redes sociales que estarán en la descripción. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita. O sea, porque la neta sí, sí, yo lo tengo un Más poquito o bajo menos por el porque, 2010. Se me ocurrió sembrar papas en un terreno que me ok, heredó mi a ver, papá. Era el mes de enero cuando alquilé un tractor para barbechar el su terreno y madre. después realizar los surcos. No, a mí siempre me da un chingo de risa, bueno, no risa, a veces me da risa. Lo que pone así el gato macabro acá de, o sea, así de, o sea, el gato macabro de lo que pone cuando está haciendo lo del, o sea, cuando está haciendo pues esta cosa, o sea, el fondo de los videos, el fondo de los videos, hacia el fondo de las historias, me da un chingo de risa, porque pone así imágenes todas turbias, o videos todos turbios. También, o sea, es que yo me la paso así, se los juro, viendo videos de terror, cosas de terror. Hay uno que también quiero ver, pero yo creo que hoy nomás vamos a alcanzar a ver todo este video. Que se llama... ¿cómo se llama este? A ver. Era México inexplicable este. Ese no, la neta no es tanto de terror. O sea, porque... eh, o sea, Gato Macabro sí es 100% terror. O sea, 100% es terror Gato Macabro. Pero, o sea, el, el México inexplicable es más como... O sea, yo siento que sí es un poquito de terror porque sí cuenta así historias como así raritas, pero no es tanto como de terror. O sea, él habla con un tono normal, cuenta historias así normalitas, o sea, algunas así de que, nah, pues de que un demonio mató a toda mi familia o algo así, pero no, este sí es terror, terror así. Y colocar papas pequeñas para A que ver germinara como en 20 cómo va días. la cosa. Una vez sembrada y germinada la papa crece y, cuando la planta tiene una altura como de 40 centímetros, se le aplica la primera labor, con una yunta de semillas para después echarle a cada planta el montón de tierra en las raíces. Para el mes de octubre, me cercioré rascando con un Lo voy a subir un azadón, poquito más. que las papas ya estuvieran Lo sí. listas para cosechar. Al día siguiente, fui a abrir brecha para llevar los animales de carga con los costales. Me llevé una sorpresa cuando vi que ya me habían dado gane con las papas. Me habían robado tal vez unos 4 costales. Al regresar al pueblo le conté a un amigo lo acontecido con las papas. Él me dijo: ve de noche porque es cuando se las roban. Y llévate una escopeta, cuando veas al ratero, échale unos tiros para asustarlo. Y te traes lo robado. Al día siguiente, me encaminé con mi caballo, la escopeta y unos costales con reatas. Subí por el monte como a eso de las 4 de la tarde. Más o menos llegué al terreno como a las 5:30. Acto seguido, llevé a mi caballo a un zacatal junto a mi terreno para pastar. Hice una fogata porque para esa hora ya se sentía El que mucho pone frío. puras La imágenes luna raras grandota así. apareció por los volcanes. O sea, Como en un transcurso de 1 hora y media, la fogata se extinguió y el papal y sus alrededores era un burro, dificultaban pensé las que era un siluetas de perro. los árboles. Sentí O soledad sea, y pensé dije: que la nariz tal era vez así no de venga que los nadie. ojos. No sé cuánto tiempo pasó, calculo que eran las 10 de la noche cuando vi una sombra entre la plantación. Sentí miedo, pero a la vez coraje porque supuse que el ratero había llegado. Le puse el cartucho a mi escopeta y me acerqué lo más que pude para ver qué ocurría. Se distinguía una silueta de persona de estatura regular y se inclinaba a rascar con las manos las preciadas papas. Fue entonces cuando dirigí el cañón del arma, pero me dije: ¿y si lo mato? ¿Qué va a ocurrir? Entonces apunté hacia arriba de la silueta de tal manera que tan solo lo asustara. Jalé 1, 2, 3 veces. No sé, o sea, no tiene mucho que ver con el video, pero ¿ustedes qué piensan o sea, sobre todo este tema así que es muy polémico de estar matando así ladrones, o sea, de que se te meten a la casa y de que dices, pues ni modo, pues es matarlo o que me robe o que haga algo. O sea, yo la neta, este,
yo creo que sí está bien matar, o sea, sí es así de que am, se te mete alguien así, de que te quiere robar, yo creo que ahí sí está bien matar, pero, o sea, ya ven, o sea, yo nunca he ido a Estados Unidos, pero he escuchado mucho de que, o sea, de que por ejemplo, el novio se le mete a la casa, al novio de la hija se le mete a la casa y que el señor ahí que lo anda buscando con la escopeta, no sé, eso sí está medio raro, pero, o sea, matar de que una persona de que sí te quiere entrar a la casa con malas intenciones, pues yo creo que sí está justificado el matar, este, no sé, a mí me parece que sí está justificado matar en esas situaciones. A ver, pues sigamos. Veces, pero no tronó el arma, cambié el cartucho y tampoco. Sentí mucho miedo, tanto que empecé a temblar, pero sin quitar la vista de la silueta. Llenó dos bultos, los unió supongo que con una cuerda. Vi que se revolcó y se convirtió en un animal de cuatro patas, parecía un burro metiéndose en medio de los costales. Acto seguido se fue apresurado rumbo al pueblo. Regresé a mi casa con un miedo indescriptible, sin poder conciliar el sueño, pensando si me creerían cuando contara lo que vi. Al siguiente día me encontré con el amigo que me había dicho cómo ahuyentar al ratero. Le Hombre, platiqué puras todo y me imágenes dijo de lo burros, siguiente: cabrones. oye, los nahuales existen, no se han extinguido y es uno de ellos el que te roba tus papas. Eso, mae. Mi suegro era nahual. Antes decían que mi suegro era nahual. Mi suegro ya falleció, pero yo lo vi siempre igualito. Ese pinche perro que, güey, parece prepucio. No sé. O sea, obviamente, no, eso no es ni de pedo, es un perro. O sea, ni siquiera tiene orejas. Pero está. Se parece al mendigo, al Brian Griffin, de cuando se hace pelón, así de que se rapa así todo. Bueno, gente, aquí estamos en un video de YouTube, uno nuevo, ahora sí. Vamos a ver una hora de Skinwalkers y Nahuales, de Gato Macabro. A ver cómo nos va. Que envejeció, así como lo conocí así se fue, mejor yo me enviejé. Solo Dios sabe si fue nahual o si no fue. Me decía el señor que me platicó, que donde vivía mi suegro había una cueva grandísima, me decía que cabía hasta un carro. Ya después le pregunté a mi esposo: ¿es cierto que hay una cueva? Sí, había una cueva, pero la tapamos. A ver, ¿qué Y dice? fue así como mi esposo me empezó a platicar de los nahuales. Mi esposo nunca me dijo por qué taparon Hola, la cueva, saludos. pero me cuenta que había varios Hola, peñascos hola, grandotes. acá Me andamos platicó viendo que aquí unos en San videos de Pedro Atepán terror. había hacendados. Eran los Rivera y los Romero quienes tenían borregos, por lo mismo, tenían muchos peones para También que le cuidaran cualquiera, sus borregos. mande mensaje Hasta más de aquí, 500. les mando un Por eso saludo o contrataban algo. peones para cuidarlos, pero amanecían uno o dos muertos. Su abuelito le platicaba que las borregas amanecían muertas. No sé si se acuerdan del maguey cuando le sale el quiote, pues que amanecían clavadas las borregas en los quiotes. Y Su que los madre. peones se platicaban cuando se encontraban por el monte, amanecieron ya tantas ¿Qué borregas pedo? muertas. No, pues también nosotros. Hay que esperarlo. Yo tengo una escopeta de pólvora, decía uno. Eso no le va a hacer nada, dijo otro. A un machete le mandaron a poner una punta de madera y la fueron a bendecir a la iglesia. Dicen que sí lo esperaron. Platicaban que se desnudaron, así esperaron al animal para poder verlo. Y sí, lo agarraron. Su cuero estaba bien duro, aunque agarraban una piedra y le pegaban al machete, en vez de herirlo se quebró el machete y se lo llevó incrustado. Pues como los puercos, ¿no? O sea, no, por estar, escuchando la... Por andar escuchando, o sea, por andar hablando sin pausarle, no presté atención mucho a qué supone que... O sea, sí, un nahual, obviamente. Pero no presté mucha atención a ver qué supone que era, o sea... Así que no sé, pero yo creo que es un puerco porque... O sea, mucha gente dice... O sea, esto ya no es más opinión mía, la neta. Porque sí, se escucha un poquito mal. Es que mucha gente dice
No, pues es que los animales que hay que salvarlos. Pues que la neta, no saben lo que es tener un animal salvaje enfrente. O sea, yo yo sé que a veces, o sea, más en los acá, ¿cómo se llaman estos? Pues los mataderos así. Si tratan medio cabrón a los puercos y así. Pues la neta los puercos sí son malvados, así. Se los juro que los puercos sí son malvados. O sea, sí, los puercos sí te agarran y te rompen así. O sea, no me acuerdo quién me había contado que no sé si un amigo suyo o algo así, un puerco le había comido la pata. O bueno, no me acuerdo si la pata o si, o sea, no me acuerdo si sí se la comió o si se la masticó, quién sabe qué. Pero es que sí son malvados. O sea, aparte, a mí no me gustan los puercos porque, o sea, sí como así de que jamón, este, ¿qué más? Chuleta. am, ¿Qué más viene de puerco? Manteca. Yo creo que manteca sí. Ah, también pues carne de puerco, obviamente. Pero, o sea, yo digo porque la neta, los cuervos, los puercos sí son malvados, así. Sus mismos ojos, o sea, sí, la neta, yo sí veo maldad en los ojos de los puercos. O sea, aún así, pues obviamente, pues a uno que tiene así corazón sensible, pues obviamente los escucha hacer cuando les dan de cablazos, pero, o sea, la neta sí son malvados los puercos. O sea, nada de acá de la telaraña de Charlotte, ni nada de eso. Los puercos sí son malvados, totalmente malvados. Las vacas, la neta, yo creo que no tanto. Los puercos sí, las vacas no. Al amanecer se fueron siguiendo el rastro hasta Topilejo. Para esto ya les habían dicho acá en San Pedro que no agarraran nada de lo que les ofrecieran, que iban a llegar y les iban a ofrecer una copita, un taquito. Les advirtieron. Y no van a agarrar nada porque si no ya se fregaron. Y sí, que se juntaron varios peones y fueron siguiendo el rastro, pasaron barrancas, caminos que antes eran veredas, terrenos baldíos de sembra, hasta llegar a Topilejo. Y que nomás tocaron y, venimos por nuestro encargo. Ya su madre. ¿Qué encargo? Pues ya saben yo. ustedes. ¿Quién me puso? ¿Quién me puso? Encargo. Pero pásenle. Bien amables les decían. Pásenle, pásenle. No, nada más queremos nuestro encargo. Que les ofrecían pulque. Pásenle. ¿Un taquito? No queremos nada, queremos nomás nuestro encargo. Y así bien insistentes. Todos llevaban sus machetes, hasta que dijeron. O nos dan nuestro encargo o a ver aquí da como nos toca. Pues dice que, sí, les dieron el encargo, el nahual herido. Cuando iban de regreso, era un aulladero como de lobos. Al final se murió la persona convertida en nahual y empezaron a aullar los perros como lobos. Eso me platicó mi esposo, yo le digo que son cuentos, pero él dice que es verdad. La rata que gritó como un hombre. ¿Qué pedo? No, a ver, según yo, o sea, ahorita nos va a decir bien cómo está el asunto. Pero según yo las ratas sí gritan, bueno, chillan. Yo las ratas sí chillan, o sea, según yo, había visto así, pues no me crean mucho porque pues es por ahí de que del TikTok, que eso. Pero según yo, las ratas hasta se pueden reír y eso. Si les haces cosquillas se ríen y eso. Pero bueno, yo creo que ha de ser de que literalmente que grita así como de ¡Ah! ¡Ah! Así yo creo, pues la neta, las mendigas ratas pues no pueden hacer eso. Pero pues no sé. Hablando de nahuales, tengo una historia que es tan irreal, pero para mí es la prueba máxima de que existen cosas que la mente humana aún no es capaz de aceptar. Esto me sucedió en la Ciudad de México. Yo vivía con mi abuela. Y ella siempre me decía que por las noches veía que andaba El una Rey rata Rata, dentro no me de la acuerdo de qué casa, película. la cual siempre hacía muchos destrozos.
Describía a la rata como algo inusual. Todas son ya que esas me de dijo la que del rey tenía un rata, gran creo que se tamaño. llamaba Rec, Era algo muy así. larga y de color gris. Nunca vi a esa rata, y un día me pidió que la ayudara a poner trampas y cosas por el estilo para acabar con dicha rata. Y así lo hice, coloqué trampas, veneno y demás, pero la rata no caía en Su ninguna de madre. esas trampas, ya que mi abuela seguía viéndola por las noches. Pasaron casi 2 meses, y la rata seguía sin caer en las trampas. Durante todo ese tiempo, ¿Será que todos los animales tienen... No, ¿cómo se llama? La parte blanca. Creo que se llama iris. Una de las dos se llama iris. La parte negra o la parte blanca. Pero es que, según yo, hay animales que no. O sea, bueno. Yo creo que sí todos han de tener iris, pero... Según yo hay animales que no la tienen así. O sea, según yo, ningún animal la tiene de color blanco. O sea, menos algunos. Porque mi perro, según yo, tiene la de esta de la café. Así, café. Pero la neta no sé. siempre me pregunté cómo es que esa rata llegó a la casa de mi abuela, ya que, a pesar de que su casa está en una zona urbana, siempre estaba muy limpia, sin terrenos baldíos donde sus animales pudieran anidar, ni coladeras abiertas, Una rata por topo. donde pudiera haber entrado. En una ocasión, mi tío y mi primo también fueron a visitar a mi abuela. Les conté sobre la supuesta rata, y como no caía en ninguna trampa, mi tío se dirigió a la cocina y, de repente, vio pasar a la rata corriendo, y la vio esconderse detrás del refrigerador. Mi tío quedó sorprendido, ya que, como lo había dicho mi abuela, aquella rata era de gran tamaño. En ese momento, mi tío cerró la puerta de la cocina, y nos llamó a mi primo y a mí para que le ayudáramos a acabar con ella. Sorprendido por el gran tamaño de ese animal, mi tío tomó un cuchillo Rocky. y lo ató a una escoba, mientras mi primo y yo cubríamos los lados del refrigerador. Para que la rata no escapara, él introdujo por debajo el palo de escoba con el cuchillo y empezó a picar Se a lo la metió en rata. la cola a la En ese rata. momento, ¿O qué comenzamos a pedo? escuchar unos gritos horribles que ese animal emitía, pero los gritos sonaban más como si fueran de una persona, desgarradores y escalofriantes. Mi tío no se detuvo, ya que ese animal no dejaba de gritar, por lo que se dio cuenta de que seguía viva. En ese momento, sucedió algo que es muy difícil de creer, pero a los tres nos dejó completamente helados. Mientras ese animal seguía gritando, escuchamos claramente como dijo: "Hijos de p***". Un miedo inmenso recorrió mi cuerpo, y me Hijos quedé de viendo a mi puta. primo y a mi tío, pensando que quizás fui el único que escuchó eso. Pero, bueno, no sé eso porque la neta yo no sé así de qué. Yo nunca he sido nahual, así que los nahuales en el los nahuales en los comentarios que por favor me digan qué pedo. Pero, o sea, los nahuales tienen, o sea, tardan en transformarse o es como así como las brujas que nomás le mueven las horitas y que le hacen paz y que ya se hacen. O sea, porque, no sé, o sea, la rata, o sea, de rata, o sea, ¿cómo es? O es rata a humano y luego a un animal, o como, o sea, porque, o sea, si yo hubiera sido la rata, en lugar de decirle hijos de puta, pues me hubiera hecho rinoceronte o perro o algo así, me los comía, o algo, no sé. O que tal vez los gritos de ese animal los confundí y escuché algo diferente. Al ver la cara de sorprendidos de mi tío y mi primo, me di cuenta de que ellos escucharon exactamente güey. lo mismo que yo. Mi tío estaba blanco del susto, y una vez que acabamos con ese animal, lo fuimos a tirar muy lejos. Hasta la fecha, mi tío evade el tema cuando trato de hablarle de aquello que nos pasó ese día. Mi primo siempre me dice: "Ni me recuerdes ese día, no pude A ni ver, dormir". ¿se mataron a la rata o qué? A ver. Mi tío estaba... Me fundí y escuché algo diferente. Al ver la cara de sorprendidos de mi tío y mi primo, me di cuenta de que ellos escucharon exactamente lo mismo que yo. Mi tío estaba blanco del susto, y una vez que acabamos con ese animal, lo fuimos a tirar muy lejos. Hasta la fecha. Ah, sí, Mi ok, tío sí, evade sí, el sí, tema sí lo cuando mataron. trato de hablarle de aquello que nos pasó ese día. Mi primo siempre me dice: "Ni me recuerdes ese día, no pude ni dormir". Siempre tuve la duda de qué era eso, cómo era posible que hablara y emitiera gritos tan escalofriantes. Me gusta la musiquita que le ponen. Se quería llevar a mi abuelo. Me gusta la musiquita. Abelardo. Hola, comunidad de Abelardo, Gato el de los, Macabro. el de Hoy les los comparto esta mopeds. historia, y debo anunciarles que contiene eventos realmente aterradores.
Sin más preámbulo, procedo a relatarla. Abro hilo, gente. Esta vivencia la he escuchado tantas veces que parece grabada en mi memoria. Mi bisabuelo vivía en un pequeño pueblo casi aislado del resto del mundo. No había luz eléctrica en las calles ni comodidades modernas, pero sí circulaban historias de brujas, nahuales, el charro negro y otros fenómenos de índole sobrenatural. A mi bisabuelo siempre le interesó lo paranormal y el ocultismo, y no tenía reparo en contarlo con detalles que rizaban la piel. Una noche, cuando él regresaba a casa desde un pueblo vecino a caballo, se le hizo muy tarde. Según calculaba, ya estaría alrededor de las 12 o incluso más. Para colmo, la iluminación era mínima, solo la pálida luz de la luna y uno que otro foco lejano. Tenía que atravesar un monte amplio y solitario, un lugar donde el silencio era tan denso que podía sentirse. Mientras avanzaba, notó que el aire se volvió pesado, experimentó la extraña sensación de que algo lo observaba. De pronto, sin razón aparente, sintió la urgente necesidad de desmontar y seguir caminando por un camino más oculto entre la maleza. Él describe que fue como si una fuerza invisible lo hubiera obligado a bajar del caballo. Cada paso lo dirigió hacia una parte todavía más apartada y oscura del monte. Sentía miedo, pero no podía controlar sus movimientos. Su cuerpo parecía paralizado, y lo único que percibía era la mano helada de una presencia que lo guiaba. El terror comenzó. Ha de ser algo así tipo, la medusa, algo así, no, pues la medusa, la chiripiorca, algo así yo creo, no sé. A invadirlo, sobre todo porque en aquella zona muchos lugareños habían desaparecido sin dejar rastro. Su mente se llenó de pensamientos desesperados. Justo en ese instante crítico, un par de perros salió de un rancho cercano. Sus ladridos rompieron el silencio y corrieron directamente hacia mi bisabuelo. Al principio, él creyó que lo atacarían, pero rápidamente se dio cuenta de que los animales ladraban y se lanzaban furiosos contra algo que estaba detrás de él. Angustiado, trató de voltear la cabeza para ver qué sucedía, pero se encontró casi inmóvil. Lo único que logró percibir fue una llama intensa que se alejaba con rapidez, como si hubiera sido ahuyentada por los canes. Al recuperar lentamente la movilidad, sintió que el ambiente volvía a la normalidad. Las llamas de fuego de bruja. Hasta su caballo y emprendió el regreso al pueblo a toda prisa, temiendo que la extraña presencia regresara. En cuanto llegó, fue directamente a buscar al padre de la iglesia local. En esa región se cree firmemente que, si te topas con una bruja y sobrevives, debes acudir a un sacerdote para ser bendecido, pues se dice que si una bruja fija su atención en ti, no renunciará fácilmente. Desde ese día, mi bisabuelo cambió. Aunque siempre había sido creyente en lo sobrenatural, esta experiencia lo marcó profundamente. Se aseguraba de rezar con devoción y llevar amuletos de protección. Afirmaba que en esos lares ocurren cosas que la razón no puede explicar, y repetía una y otra vez que, en la noche más oscura, es cuando las presencias siniestras se encuentran en el camino para acechar a los incautos. Espero que la comunidad del gato macabro la encuentre tan aterradora como yo. Ay, qué sueño traigo. No, pues que me tocó Jamesito duro. El exorcismo del cerdo. ¿Qué ando diciendo yo? ¿Qué ando diciendo yo? Que los pinches cerdos son malvados. Nadie me cree, no, me dicen que no, que nomás son animales, pero no, los cerdos son malvados. Así. No sé qué tienen en su mirada o algo que la neta, o sea, ustedes mismos busquen cerdos de frente y van a ver. No sé si es la suciedad o algo, pero la neta sí son malvados, se ven malvados. Hola a todos, me presento, soy Aurelio, seguidor fiel de este espacio, y quiero compartir con ustedes un suceso muy fuerte que ocurrió hace varios años en la localidad de Santa María del Monte, un pequeño pueblo en la sierra de Guanajuato. Esta historia me la contó mi tía, quien estuvo presente en todo momento y jura que jamás había visto algo tan aterrador en su vida. Según me relató, había un pariente de ella, no de mi familia directa, pero sí emparentada con la suya, que se encontraba muy grave de salud. Los médicos del lugar ya no podían hacer nada por ella y temían que fuese a fallar en cualquier momento. Sin embargo, pasaban los días y esta mujer no lograba morir, a pesar de que su estado era casi de agonía total. Lo más extraño y perturbador era que,
Cuando intentaba hablar, su voz se tornaba gutural y Yo, escalofriante. ese soy yo. Parecía como si varias voces El John hablaran a Por. través de su garganta, El John algunos Por. con tonos tan roncos que parecían gruñidos de algún animal salvaje. La situación se volvió insostenible en la casa. Mis parientes estaban aterrados, sin saber qué hacer. A pesar de sus rezos y súplicas. Esto es la del caso, ¿no? Esta es la del caso, la de que de que se orinaba en el piso y que se los tomaba o algo así, ¿no? De que terminó, o sea, según yo, dicen que era al final como que esquizofrenia o algo así, o paranoia, una cosa así. Caí, por momentos, se agitaba en la cama como si luchara contra algo invisible que no la dejaba ir en paz. Fue entonces que decidió llamar al padre de la iglesia de Santa María del Monte, un sacerdote reconocido por su devoción y su valentía para enfrentar situaciones extremas. Él no acudió solo, sino que llegó acompañado de algunos monaguillos, varios mayordomos de la iglesia y la estudiantina local, quienes solían participar en ceremonias religiosas importantes. Al llegar, el padre notó que la atmósfera en la casa era extremadamente tensa. Su semblante se ensombreció, y con voz firme dio indicaciones a todos. Los monaguillos y mayordomos debían rezar sin descanso, mientras que la estudiantina tocaría y cantaría himnos religiosos. Todos recibirían la misma instrucción: no detenerse pasara lo que pasara, porque creía que la música sagrada y la oración constante podrían aliviar a la moribunda y, tal vez, permitirle partir en paz. Sin embargo, mi tía me confesó que, en el fondo, todos sentían un miedo indescriptible, como si presintieran que estaban a punto de enfrentarse a algo realmente maléfico. La ceremonia comenzó con rezos simultáneos. La estudiantina entonó cánticos que resonaban por toda la casa, y el eco de los instrumentos se mezclaba con las voces tensas de los familiares. Mientras tanto, la mujer en agonía soltaba gruñidos y maldiciones. Mi tía, quien estaba a un costado de la cama, sintió que un sudor frío le corría por la espalda cuando escuchó a la enferma gritar que unos demonios la jalaban. Decía que la tenían sujeta de los pies, que le exigían ir con ellos, y que no la dejarían escapar. Conforme avanzaba la oración, el ambiente se volvía más denso y de pronunciar oraciones, intentando concentrarse pese a los escalofriantes lamentos de la mujer. Los monaguillos y la estudiantina también continuaban con su trabajo, aunque a ratos se notaba que el miedo estaba a punto de vencerlos. Si alguien sabe cuál es la canción, porfa díganmela, porque está muy perra, pero la neta ni pinche idea de cuál sea, pero díganme cuál es la canción. Nadie en aquella habitación sabía con certeza cuánto tiempo más podría resistir, porque la fuerza de aquel ente, o lo que fuera que estuviera posando a la moribunda, parecía crecer a cada minuto. De pronto, un grito surgió de la garganta de la enferma. Una última pausa. Voy a mover tantito esto. Voy a mover más para acá. Aquí. Ya, ahora sí. No era un grito humano, sino algo que mezclaba chillidos de puerco con lamentos de dolor. Fue tan espantoso que por un instante todos se quedaron en silencio, como si un escalofrío colectivo los hubiera paralizado. Ese mismo alarido fue seguido por un retortijón estremecedor, y el pariente de mi tía quedó completamente inmóvil, sin respiración ni pulso. Parecía que al fin, después de toda esa tortura, había fallecido. Pero en lugar de sentir alivio, los presentes sintieron que el pánico apenas comenzaba. Mi tía juró que, apenas se apagó la vida de la mujer, algo se movió debajo de la cama. Era una sombra. El sacerdote se persignó y levantó el crucifijo, mientras ordenaba a los demás que no se movieran. El miedo les heló las venas cuando de pronto vieron salir a un cerdo negro. Emitía gruñidos y chillidos horribles, y todos pudieron contemplar, con horror, cómo aquella bestia crecía ante sus ojos. Sus patas se alargaban, su hocico se abría más y más. Aterrados, los monaguillos y los mayordomos se hicieron a un lado, mientras la criatura corría hacia la puerta de la habitación. La estudiantina dejó de tocar de golpe. El cerdo corrió por el pasillo, golpeando muebles y escupiendo gruñidos que... A ver, no entendí. ¿El cerdo salió de la señora o se convirtió en la señora? O sea, ¿o la señora se convirtió en cerdo o qué pedo? Es que no entendí. O sea, el cerdo creció, pero ¿creció de dónde? O nomás salió de la nada y empezó a crecer. Sonaban en las paredes, hasta que logró salir a la calle y desaparecer en el campo abierto, perdiéndose entre la oscuridad. Mi tía me dijo que el silencio posterior a este suceso fue casi tan sobrecogedor como el ruido que acababan de presenciar. Nadie habló durante varios minutos, hasta que el sacerdote reunió el valor suficiente para elevar una última oración por el alma de la difunta.
Ordenó también a cada uno de los presentes que se confesara y se purificara, porque lo que había aparecido ahí no era algo normal, sino una fuerza maligna que se había manifestado de manera física. A partir de entonces, cada vez que en el pueblo alguien menciona a la señora que agonizó tanto tiempo, siempre añaden esta parte final de la historia, la aparición de aquel cerdo negro y enorme, que se alejó corriendo, como si se tratara de un demonio escapando del lugar. Muchos lugareños creen que ese animal era la representación de lo que atormentaba a la mujer. Otros piensan que era un nahual, o algún tipo de ente que no había podido llevársela hasta que las oraciones y la música sacra la libraron de su influjo, aunque solo al fallecer. Sea cual sea la verdad, la No, gente en pues Santa qué mal María si del se Monte no murió. olvida lo sucedido. Mi tía asegura que es la escena más perturbadora que ha presenciado en su vida y que jamás volverá a poner en duda la existencia de fuerzas oscuras. La dragona, la dragona. Mi encuentro con un skinwalker. Los Skinwalkers no son los que son como los que te copian la piel o algo así, ¿no? O sea, es que según yo a ver, están los nahuales, los que nomás hacen animales. Y luego están los Skinwalkers que según yo ese cambian de piel con los humanos, según yo, con los humanos y los animales, creo. Creo que es así. Buen día, gato macabro y comunidad. Mi nombre es Carlos, y quiero compartir con ustedes esta historia que viví hace alrededor de 10 años. Aunque soy de origen latino, ahora vivo en Estados Unidos, en un pequeño poblado de Colorado, cerca de las montañas. El que ande aquí, no sé, mande algo en el chat, un saludito, aquí yo lo saludo o algo. Montañas rocosas. Prefiero usar nombres ficticios para resguardar la identidad de mis amigos, pero los hechos ocurrieron tal cual se los contaré. Verán, la zona donde vivo es famosa por sus extensos bosques y antiguas minas abandonadas que fueron explotadas durante la fiebre del oro. Es un lugar increíble para los amantes de la naturaleza y la aventura. Puedes acampar, recorrer senderos, e incluso atreverte con algunas rutas de escalada. A mis amigos y a mí siempre nos gustó perdernos un fin de semana en medio de la nada, lejos de la ciudad, para simplemente relajarnos y disfrutar de la adrenalina. Aquella vez, fuimos mis amigos Nathan, Olivia, Brian y yo. Hacía poco que habíamos descubierto los alrededores de una mina perdida. Por cuestiones de privacidad no diré su nombre exacto. Y se nos hizo buena idea acampar ahí. La mina se encontraba a unos 16 kilómetros de la carretera principal, adentrándonos profundamente en los bosques de la montaña. Nathan tenía un par de motocicletas, y era casi una tradición llevarlas a cada campamento. Nos encantaba recorrer los caminos llenos de lodo y tierra, con ese olor a pino y vegetación, que te desconecta del estrés diario. Lo que ninguno imaginaba es que esa noche sería la última vez que viviríamos algo juntos. Al menos con la misma alegría de antes. Tras pasar la tarde correteando con las motos. Ay, cabrón, qué pena. A ver si esto sí es. Sugerimos acampar cerca de la entrada de aquella mina que nunca habíamos visto antes. Como Ay, qué rollo, porque el pinche ciervito le dieron perico al ciervo, yo creo. Andaba bien tronado, así dobladísimo el ciervo. Nada, pero pues yo creo que ha de ser alguna enfermedad o yo que sé, se pegó en la cabeza contra una piedra y se le hizo medio rara la cabeza o algo, yo creo. jóvenes curiosos, los lugares desconocidos siempre nos atraían, sin pensar en los riesgos. Montamos el campamento, encendimos una fogata y sacamos la comida. Por lo general, no solíamos llevar mucho alcohol, pero ese día íbamos celebrando un logro importante de Brian en su trabajo, así que habíamos empacado bastantes cervezas. Llegado la medianoche, con unas cuantas cervezas encima, la tensión surgió entre Brian y Olivia. Él se había enamorado de ella hace años, pero ella nunca le había correspondido, y esa noche el tema salió a la luz de nuevo. Brian, evidentemente alterado por la bebida y el rechazo, decidió subirse a una de las motos y marcharse sin dar explicaciones. Nathan y yo lo vimos tan furioso que tomamos la decisión inmediata de seguirlo con la otra moto, preocupados de que se metiera en un problema mayor. Los caminos eran desconocidos y llenos de viejos pozos mineros en desuso. Una caída ahí podía ser fatal. Los seguimos por unos 15 minutos,
tratando de no perder su rastro, pero de pronto la luz trasera de la moto de Brian desapareció. El rake. No vimos ni el motor. Avanzamos despacio y, casi 2 kilómetros después, encontramos la moto de Brian tirada de lado sobre la tierra. Nos bajamos y comenzamos a gritar su nombre. De entre la oscuridad, lo que nos respondió no fue su voz, sino un aullido horripilante, como si rasgaran un pizarrón con garras largas. El estruendo nos heló la sangre. Sin ver opción más segura y con el ruido cada vez más cerca, Nathan y yo trepamos a un árbol para tener una mejor visión y resguardarnos. En ese momento, Nathan soltó un grito de sorpresa y miedo. Justo en el árbol de al lado estaba Brian, aferrado a la rama más alta, paralizado y con la mirada totalmente ida, como si no estuviera ahí. Tardamos cerca de 40 minutos en hacerlo reaccionar. Durante todo ese tiempo, no dejamos de sentir un hedor rancio en el aire, como carne podrida. Dejamos de escuchar el aullido por un rato, así que bajamos a Brian con muchísimo cuidado. Y volvimos rápido a las motos, revisando cada sombra con el corazón a punto de estallar. Cuando parecía que podríamos alejarnos sin problema, de la nada escuchamos el mismo lamento escalofriante, esta vez más cercano. Brian, que ya estaba más consciente, se subió a la moto junto a nosotros y salimos disparados hacia el campamento. Juraría que sintió algo pisándonos los talones, corriendo entre los árboles a nuestro lado. El olor fétido seguía presente, y los ruidos de ramas rompiéndose parecían casi a centímetros. Por fortuna, cuando llegamos, había una patrulla de guardabosques estacionada junto a nuestra tienda de campaña. Olivia, preocupada por la actitud de Brian, había llamado al número de emergencias. Y luego les avisó dónde estábamos. Aparentemente, el ruido del motor en medio de la noche. También había alertado a la patrulla forestal. Para nuestra tranquilidad, esa presencia policial hizo... ¿Y el terror qué? ¿Y el terror qué? O sea, pudo haber sido un pinche perro. Un perro el que les ladró. O sea, bueno, el que aulló. O sea, no sé en qué parte dicen que es el Nahual. El Skinwalker. No sé, a ver. O que lo que fuera que nos seguía se detuviera en seco, como si no quisiera acercarse más a la luz o la sirena. Una vez a salvo, nos sentamos con Brian para preguntarle qué le había ocurrido. Nos miró con el rostro pálido y dijo: cuando me fui molesto, avancé sin rumbo, pero de pronto sentí que algo me tocó el costado. Caí de la moto y olí algo insoportable, a un animal podrido o muerto. Entré en pánico, lo único que se me ocurrió fue trepar a un árbol para protegerme. La cosa seguía ahí, buscando, caminando alrededor y gruñendo. Se escuchaba grande, muy grande. Aulló de forma entonces horrible sí y no era después de un eso, lobo normal. solo recuerdo cuando Nathan me sacudió para que reaccionara. Nos quedamos atónitos, contemplando la posibilidad de que hubiera sido un oso pardo. O un lince, pero nada de lo que describió Brian coincidía con los animales comunes de la zona. Para colmo, Olivia, que estaba a varios kilómetros en el campamento, también escuchó ese aullido, lo que significaba que había sido extremadamente potente. Entonces, el guardabosques, con gesto serio, dijo algo que nos dejó aterrados. En estos bosques hay más criaturas de las que se imaginan. Ustedes tuvieron suerte. Usualmente la gente que topa con algo así no vuelve a contarlo. Lo dijo como si hablara de un secreto que muchos ignoran. Nos quedamos en silencio, recogimos nuestras cosas y partimos de ahí de inmediato. Hasta el día de hoy no sabemos con certeza qué fue. Hay quienes especulan que podría tratarse de skinwalkers o algún tipo de criatura desconocida de estas montañas. Sea lo que sea, nosotros no volvimos a acampar tan adentro de la sierra. Brian, en particular, quedó bastante afectado y no ha vuelto a pisar el bosque de noche. ¿Ustedes qué opinan, comunidad de gato macabro? ¿Creen que fue un simple animal o algo más? Gracias por leer mi historia. Cuídense mucho si van a internarse en zonas boscosas. Uno nunca sabe qué cosas hay merodeando la oscuridad. A ver, pues como yo soy también comunidad de gato macabro, tengo que decir, la neta no me gustó esta historia, estuvo muy chafona, así la neta, o sea, pensaba de que, no sé, o sea, de que el Brian, el amigo ese, les iba, no sé, de que se iban a ir con él, pero resulta que él era el Skinwalker o algo así, pero no, al final... Nada, pues nada, al final nada. Cuando un skinwalker respondió a mi escepticismo.
Me llamo Esteban y tengo 19 años. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, concretamente a un pequeño pueblo en el estado de Oregón, gracias a un programa de intercambio. Mis padres, que viven en Lima, me apoyaron desde el principio, creyendo que este viaje me abriría grandes oportunidades académicas. Nunca imaginé que, más que oportunidades, me toparía con un horror al que todavía no logro ponerle nombre. O que quizás ya lo tenga, aunque sea uno que asusta con solo pronunciarlo. La zona donde me instalé es conocida por sus bosques densos y montañas cubiertas de niebla. Alquilé una modesta cabaña de madera, una sola habitación, un baño pequeño y una sala comedor adjunta a una cocina diminuta. No necesito más. Mi intención era estudiar con tranquilidad y disfrutar de la naturaleza. Además, no podía costear un lugar más grande. Al inicio, todo marchaba bien. ¿Qué pedo? El silencio del bosque era reconfortante. Me recordaba un poco a la sierra peruana, aunque el clima aquí era más húmedo y frío. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, la atmósfera empezó a volverse extraña. A veces, al volver de la universidad en el último autobús de la tarde, tenía la incómoda sensación de que alguien me observaba desde el bosque. Miraba de reojo, pero no alcanzaba a distinguir nada. Me repetía que era producto de mi imaginación, sobre todo porque tengo la costumbre de escuchar historias de terror para entretenerme. En Lima trabajaba en un taller de pintura automotriz y, mientras lijaba o pintaba piezas, solía ponerme audífonos y reproducir relatos de aparecidos, brujas y otras criaturas. Cuando vine aquí, retomé esa costumbre, quizás porque las largas horas de soledad me lo permitían. El viernes 28 de febrero, sin embargo, encontré un relato en tu canal, Gato Macabro, que me perturbó. Las tres brujas de Chalma. Cuando terminé de escuchar, me reí un poco y dije: ¿Ustedes sí creen en las brujas? O sea, de que, digo, las brujas. No así de que como las ponen en las películas de que las escobas y eso, sino de que las brujas de las que se transforman en bolas de fuego y que te mandan al diablo y todas esas cosas. Ese tipo de brujas. O sea, como las que cuentan en México, que se hacen búho y eso. en voz alta: «Ay, por favor, qué exageración. Esto no puede ser real». De alguna forma, sentí que había lanzado una especie de reto al vacío. Esa misma noche regresé a la cabaña antes de lo habitual. Hacía mucho frío, más de lo normal. Cerré bien la puerta y las ventanas, puse la estufa al mínimo para ahorrar algo de gas. Y me acosté con varias mantas sobre la cama. Mi plan era escuchar algunos episodios más de relatos de terror, pero el cansancio me ganó. A los pocos minutos, caí en un sueño profundo. Desperté sobresaltado cerca de la medianoche. Sudaba, a pesar de que el interior de la cabaña seguía frío. Había soñado con una figura femenina que se retorcía hasta volverse un ser blanco, sin orejas, con una boca anormalmente alargada. Los ojos los tenía hundidos, Ay, pero con cabrón. un brillo siniestro. Su Está muy presencia me feo llenó de este. terror y, en el sueño, yo trataba de gritar, pero la voz no me salía. Al abrir los ojos, me di cuenta de que seguía en mi cama. Intenté calmar mi respiración, pero entonces escuché algo que me cortó la sangre: rasguños en la puerta principal. Era un rasguño leve, que duró apenas unos segundos y luego se detuvo. Permanecí inmóvil, pensé en levantarme, pero un miedo instintivo me lo impedía. Cuando creí que los rasguños no se repetirían, me armé de valor. Y me puse de pie con cuidado. Encendí la linterna del teléfono para no llamar mucho la atención. Al salir del cuarto, sentí un olor fétido, como de perro mojado mezclado con algo más nauseabundo. que no Ahí lograba se acabó ya. identificar. Ahí llegó el Conforme avancé Skinwalker. hacia la puerta, el hedor se hizo más intenso. Entonces, al acercar la linterna a la ventana, casi se me sale el alma. Había una silueta, alta, demasiado alta para ser una persona normal, recortada contra la penumbra del bosque. Parecía un perro gigantesco, erguido sobre dos patas, y sus ojos brillaban con un matiz rojizo en la oscuridad. Abrí la boca, pero no grité. El terror me dejó mudo. Poco después, escuché algo peor que cualquier gruñido: una risa. Una risa femenina pedo? y burlona, como si se riera de mi incertidumbre. Retrocedí, tropezando con una silla. El golpe sacudió la linterna y el haz de luz se desvió por un segundo. Cuando volvió a apuntar hacia la ventana, la cosa ya no estaba. Quise creer que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada, pero el olor persistía. Fue entonces cuando recordé las historias de Skinwalkers. Atemorizado, me escondí debajo de la mesa y busqué rápidamente en mi teléfono la oración de San Benito, algo que había escuchado en un episodio de tu canal. ¿Qué es la oración de San Benito? A ver, voy a buscar. Porque la neta no sé cuál es la oración de San Benito. A ver.
Oración de a ver, el primero que me apareció, oración de San Benito. A ver, oración de San Benito para pedir ayuda. Señor Dios nuestro, que hiciste al abad al abad bendito, esclarecido maestro del divino servicio, concédeme por su intercesión, la gracia que te pido. San Benito, protector de los fieles y mi amigo de los que sufren, te invoco hoy en medio de la angustia y dificultad. Ah, ok, son varias, son tres. Pero eso ha sido para que Mientras te lo cuiden. hacía, los rasguños volvieron, esta vez a la pared trasera, cerca de mi habitación. Yo los bendigo, Daba la chat. impresión de que la criatura se movía alrededor de la cabaña, buscando un punto de entrada. Mis manos temblaban tanto que me costaba escribir, y cuando quise recitar la oración, las palabras se me trabaron en la garganta. Finalmente, cerré los ojos e improvisé un rezo con toda la fe que pude reunir. No soy muy creyente, pero en ese momento sentí que no tenía otra salida. Pedí a Dios que alejara lo que fuera esa presencia. De a poco, el olor comenzó a disiparse. Aún así, me quedé temblando por mucho tiempo, con la linterna apuntando a la puerta y la ventana, esperando que en cualquier instante aquel ser apareciera de nuevo. Cuando por fin amaneció, salí con cautela y caminé alrededor de la cabaña para ver si había huellas o marcas. Me encontré con unos raspones en la parte inferior de la pared, a la altura de mi ventana, como si algo hubiera clavado ahí unas garras enormes. Llamé a mi madre por teléfono, todavía alterado. Ella me aconsejó que comprara agua bendita, que pusiera ajos machos en ventanas y puertas, y que rezara con una Biblia abierta en el Salmo 91. Aunque me pareciera exagerado, aquella madrugada me había demostrado que quizás necesitaba toda la protección posible. Conseguí agua bendita en la iglesia de la localidad más cercana, donde un sacerdote de edad avanzada me miró con una mezcla de compasión y escepticismo cuando le conté la versión resumida de lo que había visto. Aún así, bendijo una pequeña cruz que luego coloqué sobre el marco de mi puerta. Esa noche, invité a un compañero de clase a quedarse conmigo. No le di todos los detalles, solo le dije que había tenido un susto y que prefería no dormir solo. No ocurrió nada fuera de lo común, pero no podía evitar sentir que, tarde o temprano, aquello que me acechó podría regresar. He escuchado historias sobre la espíritus que casa aseguran que o algo estas así, entidades yo se creo, sienten ¿no? atraídas por la arrogancia, o el desafío de quienes niegan su existencia. Mi burla, mi risa de incredulidad frente a algunos de tus videos. No, yo sí pudo creo, ser la yo sí chispa creo, que yo sí encendió creo. su atención. Por eso es que mejor no Ahora, vengan. por las noches, mientras estudio e intento dormir, me invade el recuerdo de esa criatura siniestra. Pienso en que, si algo como eso existe, cualquier burla o duda puede abrirle la puerta. Hasta el día de hoy, duermo con una Biblia abierta en el Salmo 91, enciendo velas benditas, y procuro no salir de la cabaña cuando cae la noche. No me avergüenza reconocer que tengo miedo. A veces, todavía escucho ruidos extraños en el bosque, como carcajadas suaves que se mezclan con el viento entre los árboles. Sigo en este lugar, terminando mi intercambio, con la esperanza de que, cuando regrese a Lima, los recuerdos de aquella silueta gigantesca se desvanezcan. Esa cabra es de las que están deformes, ¿no? O sea, pues la neta, yo creo que eso es más bien de lo que pasa mucho acá en los, ¿cómo se llaman estos? Este, acá en los bosques y en las sierras y así. Pero aún así, pues está feo, está feo. Porque, cuando una entidad responde a tu escepticismo, que te obliga a entender, con cruel claridad, que no estás tan solo como creías. Encuentro religioso con un skinwalker. Religioso. Se pusieron a rezar los dos. Ay, cabrón. Que no, a ver. Saludos a toda la comunidad de Gato Macabro. No, hombre, que no me vuelvo a hacer eso, que me cago así de aquí mismo. Del susto, así. Saludos a toda la comunidad de Gato Macabro. A pesar de que intentó mantenerme en el anonimato,
Quiero compartir con ustedes algo que viví hace más de 10 años, cuando servía como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocidos como mormones, en una remota región del suroeste de Estados Unidos. He cambiado nombres y algunos detalles, para proteger la privacidad de quienes estuvimos involucrados. Soy originario de México, pero fui asignado a servir en una zona que cubría parte de Arizona y Nuevo México, cerca de varias reservas nativas. Desde muy temprano en las historias sobre skinwalkers, una especie de brujos. Al principio creí que eran solo leyendas locales, pero con el paso de las semanas comencé a escuchar testimonios inquietantes, tanto de miembros de la iglesia como de otras personas que residían en la zona. Tras unos 6 meses en el campo misional, sirviendo en un pequeño barrio cerca de la frontera estatal, no paraba de escuchar relatos sobre una casa que compartían 4 misioneros, 2 asignados al barrio de misioneros, y otros 2 al barrio de Sunset. Gente de la zona nos contaba que por las noches se escuchaban pasos en el techo, rasguños en las paredes, y voces que susurraban. Algunos aseguraban que habían visto criaturas merodeando la casa, parecidas a coyotes, pero demasiado grandes. Estos son de los que están enfermos, de que tienen las patas para atrás. Bueno, o sea, no, creo que sí. Las patas para atrás y la columna para abajo, creo. Algo así es. Y con ojos Creo que extraños. se llaman camellos. Como era de O sea, creo esperarse, que dicen como estos que rumores camellos, se fueron algo así. esparciendo por toda la misión. Los misioneros que habitaban allí hablaban de sucesos paranormales, puertas que se abrían solas, muebles que aparecían movidos del lugar, y un hedor extraño en la madrugada. A ver. La gente local les decía que tuvieran cuidado con los skinwalkers, pues esas presencias podrían ser brujos que adoptaban forma de animal. Con 8 meses cumplidos en la misión, recibí la noticia de que me cambiarían al área de Sunset. Eso significaba que compartiría la misma casa de la que tanto se hablaba con los otros 3 misioneros. Mi nuevo compañero sería el Elder Sánchez, y los otros 2, asignados al barrio Mission Craig, se hacían llamar Elder Mena y Elder Roberts. El presidente de misión me dijo de manera muy directa: ¿Los qué? necesito que revisen ¿Los Elder qué? Roberts. Asignados al barrio Mission Craig, se hacían llamar Elder Mena y Elder Roberts. El presidente de misión me dijo de Elder. manera muy directa: El necesito ciervo. que revisen. No, pues sí, literalmente el ciervo. El ciervo, o sea, sí, literalmente es el ciervo. O sea, yo creo, o sea, según yo, Der es ciervo. O sea, si es Der, pues sí es ciervo. Pero si no, no sé qué trato de decir esto. En esa casa y, si es necesario, busquen otra donde vivir. Me han llegado demasiados informes de eventos extraños. Y si tienen que hacer lo que sea para estar en paz, háganlo. No queremos más sustos. Me lo dijo en un tono mitad en broma, mitad en serio, y honestamente me sacó un poco de onda. Nosotros, como misioneros, no andamos exorcizando lugares ni mucho menos. Nuestra misión es enseñar sobre Jesucristo y servir a las personas. Sin embargo, entendí que la situación lo estaba rebasando a él también. Cuando llegué a la casa, descubrí que era bastante amplia, con una gran sala donde dormíamos los 4 en camas individuales. Había un pasillo que conectaba con una cocina, un cuarto usado como estudio, y otro espacio que quedaba prácticamente vacío. Detrás, un enorme patio cercado por un muro de bloques, y un cobertizo que se veía lleno de polvo, como si nadie lo hubiera abierto en años. Los primeros días transcurrieron sorprendentemente normales. 0 ruidos, 0 apariciones. De hecho, llegué a pensar que todo lo que habían contado era producto de la sugestión colectiva. Sin embargo, al final de la segunda semana, tuvimos la primera experiencia inquietante. Una noche, mientras bromeábamos antes de dormir, noté que el Dermena y el de Roberts estaban un poco tensos, como si esperaran algo. Esa mamá Apagamos de la que... luz. A los pocos minutos, el Dermena se levantó alarmado diciendo que alguien, o algo, había tirado de la cobija de sus pies. Revisé debajo de su cama, y no había nada ni nadie. Ellos juraban que era la misma presencia que, A semanas ver, ¿cuánto atrás, llevamos? les había apagado las luces mientras se 36 duchaban, minutos o veían sombras apenas. acechando en el bosque. Como La no neta... encontré Ok, a ver, la neta yo creo que lo vamos a subir en 2 partes porque ya me está agarrando el sueñito y ya bueno, es que no sé. No, es que, o sea, tipo, queda literalmente media hora y yo, no creo aguantar media hora. O sea, yo creo que,
Mm, 10 minutos, sí, ya. 10 minutos más. Evidencia. Me fui a dormir convencido de que se trataba de una broma. Al día siguiente, durante el estudio, habló con Elder Sánchez. Él me confesó que sí había sentido cosas raras Elder. antes. Pasos en Elder. el techo, como si alguien pesado caminaba sobre el falso plafón. O la vez que vio un par de coyotes moviéndose por la ventana trasera, cerca del cobertizo. Como empezaba a sospechar que todo podía ser producto de bromas internas. Yo, Hicimos una ese soy yo, junta ese soy yo. improvisada. Entre los cuatro, les propuse que, si realmente pensábamos alguna influencia mala, lo primero era tener la casa en orden, limpia y cumpliendo con las normas misionales. Les recordé que muchas veces se dice que la negatividad entra cuando se quiebra la disciplina o hay desorden. Robert se molestó y dijo que no era culpa de malas normas. Sin embargo, accedieron a limpiar a fondo. Pasamos casi un día entero sacudiendo y revisando cada rincón. En un cajón de la cocina, encontramos algo que no tenía por qué estar ahí. No puedo precisar lo que era, un pequeño talismán o amuleto, pero estaba adornado con símbolos extraños. No pertenece a ninguno de nosotros. Lo desechamos, rezamos una breve oración. Y seguimos con lo nuestro. Tras la limpieza, todo pareció normalizarse. Durante varias semanas no hubo sucesos anormales, y hasta consideré llamar al presidente para informarle que no necesitábamos buscar otra casa. Pero un sábado por la noche, mientras preparaba un discurso que daría en la iglesia al día siguiente, volví a Van a tragarse uno de los Deers, ok. Yo creo que sí. experimentar algo difícil de explicar. Serían las 11 de la noche. Sánchez ya se había quedado dormido, y los otros dos estaban en su habitación. De pronto, escuché pasos fuertes encima del falso techo, como si alguien corriera. Parecían más pesados que los de un gato o un animal pequeño. Se sentían casi humanos, pero demasiado veloces. Esos pasos avanzaron por todo el techo, hasta llegar al fondo del pasillo, que conectaba con la puerta del patio. Luego sentí un silencio sofocante, hasta que escuché 3 golpes en la puerta trasera. Me incorporé en la cama, intentando descifrar si serían mis compañeros, jugando una mala broma. Pero no habría forma de que llegaran tan rápido y sin hacer ruido adicional. Me quedé quieto hasta que, un minuto después, volvió a sonar. Esta vez me levanté de un salto y caminé hasta la puerta trasera. Pegué la oreja contra la madera, esperando oír pasos huyendo algo que raspara. Escuché una voz que me... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, seguro no fue nada, escuché como un ruidito. Pero... Nada, no fue nada, no fue nada. me invitaba a salir, profunda y distorsionada. Podría haberme asustado profundamente, pero sentí un extraño valor. Y retrocedí a terminar mi discurso, como si mi mente se negara a creer por completo lo que acababa de pasar. Al día siguiente, Men y Robert se aseguraron que era el Skinwalker, haciendo de las suyas. Dicen que estos seres, según la tradición, pueden adoptar forma humana, de coyote, lobo u otros animales, y que a veces golpean las puertas De para cerdos invocarte a salir. también, de No me jacto de cerdos, por soñar son cosas malvados. proféticas, pero unas semanas De cerdos después tuve un también. sueño que me perturbó. En él, me veía acostado en la cama, la puerta del patio se abría y cerraba sola, y algo con forma humana pero desfigurada corría hacia mi habitación. Yo gritaba preguntando, ¿quién está ahí? Y en lugar de responder, aquella cosa soltaba carcajadas entrecortadas. Báilame, Rocky. En mi sueño, logré confrontarla y le exigí que se fuera, pronunciando el nombre de Jesucristo. La Sentí como dragona, si se la resistiera, dragona, la transformándose en dragona. algo cada vez más repulsivo, hasta que finalmente desaparecía por completo, dejándome una sensación de alivio y terror al mismo tiempo. Desperté sudando. Elder Sánchez dormía plácidamente y no supo nada de lo que me pasaba. Me quedé reflexionando si aquello era una simple pesadilla o algo más. Curiosamente, después de ese sueño, la actividad extraña disminuyó gradualmente hasta cesar. Ya no vimos pasos en el techo, ni golpes en la puerta, ni encontramos sábanas tiradas. Nos enfocamos mucho en mantener la casa limpia y ordenada, orar cada mañana y noche, y respetar al máximo las normas misionales. Llamé al presidente para avisarle de que no necesitábamos mudar nuestro campamento. Él lo sostuvo y, un mes después, me reasignaron a otro sector, llevándose también a Elder Roberts. Supimos de quienes se quedaron en la casa, que ya no volvieron a presenciar ruidos tan escalofriantes. Han pasado varios años desde entonces, y aún me pregunto qué ocurrió en realidad.
¿Fue un engaño colectivo? ¿Una entidad maligna? ¿Un skinwalker, según las leyendas nativas? Lo único que sé es que viví noches de verdadero pavor en ese lugar, y me quedó un profundo respeto por las creencias y advertencias de los lugareños. No, pues la neta ni pinche idea qué pasó ahí. El nahual del metro. Ay, cabrón. Qué pedo. Que no haga esas mamadas. Mi nombre es Gerardo y soy estudiante de la Facultad de macabro. Ingeniería de la UNAM. Esta experiencia que les voy a contar Luego ocurrió me hace no muero mucho del tiempo, susto. cuando tenía clases por la noche y, por cuestiones de proyectos y tareas, solía salir bastante tarde de la universidad. Mis padres viven fuera de la ciudad, así que no me queda otra más que hacer un largo viaje en metro hasta la estación Indios Verdes para, desde ahí, tomar un camión que me lleva a la zona donde vivo. Nunca pensé que algo tan cotidiano como abordar el metro se convertiría en el inicio de una de las historias más aterradoras de mi vida. Esa noche, como de costumbre, ¿Se ve de ese perro si ha de ser real o qué? el trayecto en el Pumabús hasta el metro fue un poco más tardado de lo normal, tal vez por el tráfico o por la hora pico que acababa de pasar. Llegué a la estación alrededor de las 11 y noté que había menos gente de lo habitual. La verdad es que no me molestó. A veces viajar a esa hora tiene sus ventajas, porque uno puede sentarse y descansar después de un día pesado de estudio. Sin embargo, lo que ignoraba era que esa tranquilidad se iba a convertir rápidamente en un ambiente inquietante. Tomé la línea que me llevaría en dirección a Indios Verdes. Entré al vagón que estaba casi vacío. No, nunca he ido a Ciudad de México, así que no me sé las estaciones, pero ha de ser ahí por Chapultepec o algo así. Si elegí el último de la formación, como suelo hacer cuando quiero. ¿Supieron eso de que querían quitar Chapultepec para hacer edificios para ahí gente? Yo la neta eso sí lo veo mal. Yo sí, abiertamente estoy en contra de los estadounidenses, de que vengan a vivir así de a gratis acá en México, y también de la pinche chinguamiga, así la neta, que nomás que nomás vive acá de mendiga arrastrada aquí en México sin pagar impuestos. Dormir un poco, repasar apuntes sin que casi nadie me moleste. Me senté junto a una ventana. Solo se escuchaba el traqueteo del tren al avanzar por los túneles. A ver. Esta la neta ya es la última historia porque ya me estoy cayendo. De vez en cuando, el anuncio de la estación siguiente. Creo que éramos solo 3 personas en el vagón. Yo, una chica que me daba la espalda, sin que pudiera verla bien, y un hombre anciano que estaba sentado casi en el extremo opuesto de mí. Al principio, no le presté mucha atención a aquel anciano. Vestía ropas bastante humildes. Parecía un atuendo de manta, como si viniera de algún pueblo rural. Llevaba un sombrero de ala ancha y sostenía un palo que daba la impresión de ser una rama gruesa usada a modo de bastón. Algo en él me parecía fuera de lugar, como si hubiera salido directamente de un poblado muy alejado de la ciudad y hubiera aparecido sin más en el último vagón del metro. Me pregunté de dónde vendría, porque no parecía traer ninguna mochila, maleta ni nada. Aún así, lo más inquietante fue darme cuenta de que me estaba mirando fijamente, con unos ojos que parecían reflejar un profundo cansancio. O tal vez algo más. Traté de ignorar su mirada y me puse mis audífonos para escuchar música. Cerré los ojos, intentando pensar en las tareas que me faltaban por terminar, en cualquier cosa menos en la forma en que ese señor seguía mis movimientos con la vista. Sentía su mirada, aún con los ojos cerrados, lo cual me provocó un desagrado que jamás había experimentado. De pronto, sentí la necesidad de cambiar de lugar, pero me contuve. No quería parecer grosero ni paranoico. El metro avanzó, estación tras estación, y sin darme cuenta, la chica que viajaba con nosotros bajó en alguna parada intermedia. Quedamos solo el anciano y yo, y eso incrementó mi sensación de incomodidad. Tuchi, tocó tuchi. Seguía sentado y con la cabeza ligeramente inclinada, observándome. Ante la luz amarilla y parpadeante del vagón, su rostro parecía una máscara sin expresión. Aún así, me esforcé por parecer tranquilo. Cuando faltaban pocas estaciones para llegar a Indios Verdes, el tren se detuvo en una parada que estaba casi desierta. No subió nadie, no bajó nadie más que nosotros dos.
Decidí bajarme, aunque no era mi destino final, porque me sentía sofocado. A la vez, me llamó la atención que el anciano también decidía descender en esa estación. Me paré junto a la puerta, y en cuanto se abrió, sentí un extraño alivio al respirar el aire de los pasillos del metro. Escuché el cierre de puertas a mis espaldas y el chirrido del tren alejándose. Miré hacia adelante y vi que el anciano caminaba muy lento, apoyado en su gruesa rama. Su andar era lento, y tenía la espalda encorvada. Decidí mantener mi distancia, por si acaso. En esa estación, a esa hora de la noche, no se veía un alma. Ni personal de seguridad, ni de Otra vez limpieza, ese ni pinche video usuarios. Era muy la cosa extraño, fea que va a la porque incluso cámara. en horarios así uno suele toparse con alguna persona rezagada, o con vendedores ambulantes. Pero no, estábamos solos. Podía escuchar mi propia respiración y los pasos lentos del anciano. El lugar estaba mal iluminado y había partes donde solo parpadeaban luces. Seguí caminando detrás de él, y en un momento me di cuenta de que no tenía sentido sentirme tan inquieto. Pensé en rebasarlo y salir rápido para tomar otro tren o quizás un taxi, lo que fuera necesario para llegar a casa. Pero cuando traté de pasar a su lado, casi sintió un repelús, como si algo me detuviera. Él se detuvo en seco, volteó a verme sin levantar la cabeza por completo, y su mirada en esa oscuridad parecía la de un animal. Sentí mucho miedo al ver lo que me pareció una sonrisa, o tal vez un gesto de burla, a pesar de la poca luz. Señor, ¿necesita ayuda? Pero él no respondió. En cambio, Creo que esto ya lo había escuchado. O sea, de que se hace como que perro o algo así, ¿no? retomó su andar, más lento que antes, como si cargara un gran peso. Y así seguí, hasta que de pronto se escuchó un ruido metálico en algún rincón de la estación. Me distraje un segundo y, cuando volví la vista, ya no lo vi. Caminé otro tramo y noté con sorpresa que su rama, ese horrible palo que usaba de bastón, estaba tirado en el suelo, como si lo hubiera dejado caer. Me apresuré para salir de la estación lo más rápido que pude. Subí las escaleras y crucé los torniquetes con un ligero temblor en las manos. Comencé a caminar hacia la salida principal, buscando algún sitio iluminado, y entonces lo vi, un perro a lo lejos. Sí, sí Estaba es. detenido Sí a es. mitad de la Sí es. banqueta, Sí es. mirándome. Era un perro negro de tamaño mediano, de aspecto muy extraño, con ojos muy similares a los del anciano. Seguí caminando, mirando de reojo al animal que permanecía inmóvil. Al llegar a la avenida, noté que el perro empezó a seguirme. No lo hacía de forma agresiva, pero mantenía una distancia prudente que me incomodaba más que se viniera corriendo hacia mí. Su presencia me hacía sentir observado. Me recordaba de alguna forma la mirada penetrante del anciano en el vagón. Caminé unas cuadras con el perro. Y que el perro no me acuerdo qué pasaba, si lo atacaba o que no sé qué me acuerdo. No me acuerdo qué le hacía, pero le hacía algo. Me acuerdo que lo había visto en uno, en otro que había sido. Pero pues ni idea, ni idea. Perro detrás. Cada vez que volteaba, él se detenía, ladeaba un poco la Sí, cabeza. sí, 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 sí. Había Que se algo hacía extraño en su payaso, mirada. que se hacía payaso para que no lo identificaran. Era casi humano. De pronto, me pareció escuchar un sonido que provenía de mi espalda, como un susurro, pero cuando me detuve a escuchar con más atención, solo capté el ruido de los autos lejanos. Aún así, la sensación de que alguien pronunciaba mi nombre era cada vez más fuerte. Al doblar en mi calle, ya me encontré a tan solo 2 cuadras de mi casa. Apresuré el paso, casi trotando. Mi corazón latía acelerado, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Era un miedo irracional, desde que vi a ese anciano en el metro. Cuando me faltaban apenas unos metros para llegar, sentí como si algo o alguien exhalara aire frío en mi oído. Salté del susto y casi pierdo el equilibrio. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Solo al perro, inmóvil, a mitad de la calle, con la cabeza agachada. Entré al patio de mi casa, cerrando el portón con un golpe. Escuchar unos pasos que se acercaban. El perro se había detenido fuera, pero se asomaba por la rendija entre el portón y la pared de concreto. Pensé que si ladraba o se abalanzaba, lo escucharía mi familia, pero esa noche yo estaba solo. Y entonces ocurrió algo que es difícil de decir. En vez de un ladrido, escuché un murmullo, como si intentara decir algo. Me quedé paralizado un momento. Luego, se formó una voz grave Vamos a que coger, decía, vamos a coger. No Así andes le solo en la decía. noche. la ¿Qué? puerta de A ver, ¿qué dijo? que decía, No andes solo en la noche. Nada mames. la puerta del Qué pedo. Nada, uno, pues buen consejito, buen consejito. O sea, para ser Nahual, pues buen consejito. patio se movió violentamente. El perro, o lo que fuera, empujó con fuerza desde fuera. Tenía tanto miedo que no podía moverme.
De pronto, los golpes se calmaron. Y corrí a la sala, encendí todas las luces y me encerré. Revisé por la ventana y no vi nada en la calle. Ese perro se había ido tan rápido como el anciano. Las siguientes horas las pasé en vela, sin saber qué hacer. Si le llamaba a mi familia estoy seguro que no me iban a creer. Dormí con todas las luces prendidas. Aún hoy, cada vez que regreso tarde y tomo el metro, se me revuelve el estómago al recordar esta experiencia. No sé qué era ese anciano, ni ese perro, ni por qué se desvaneció dejando atrás solo una rama en el piso. He hablado con mis amigos y algunos sugieren que podría tratarse de un nahual. No sé si creer en eso, pero lo que viví me dejó un miedo profundo. A veces paso cerca de esa estación de camino a casa y no puedo evitar mirar de reojo hacia los pasillos, esperando no encontrarme con aquel anciano o con un perro misterioso. Desde entonces, trato de salir más temprano de la UNAM. Y cuando no lo logro, viajo acompañado de algún compañero. Puede que suene exagerado, pero el terror que sentí esa noche no se lo deseo a nadie. Con este relato no pretendo convencer a nadie de que crea en historias paranormales. Simplemente comparto lo que viví para sacar un poco de este peso que siento en el pecho cada que lo recuerdo. Tal vez alguien más haya tenido una experiencia similar y sepa de qué se trata.